El caso de Timothy O'Brien. Ciudad de Texas. Año 1974. La noche de Halloween parecía transcurrir como cualquier otra en el suburbio de Deer Park, cerca de Houston. Timothy O'Brien, un niño de 8 años, salió a pedir dulces junto a su hermana Elizabeth, su padre Ronald Clark O'Brien, y algunas amistades y vecinos de la zona en la que residían. Entre las golosinas que recibieron, había una barra de Pixie Sticks, un popular caramelo en polvo dentro de un tubo de plástico. Al llegar a casa, Timothy eligió ese dulce para comer antes de acostarse. Minutos después, comenzó a convulsionar. Fue trasladado al hospital, pero murió poco después. La autopsia reveló que el Pixie Sticks contenía una dosis letal de cianuro. Posteriormente, la investigación reveló algo aún más perturbador. El asesino había sido su propio padre, Ronald O'Brien. Agobiado por deudas económicas, había contratado varios seguros de vida para Timothy, y planeaba cobrar el dinero tras su muerte. Cínicamente, para encubrir el crimen, también repartió los dulces envenenados a su hija Elizabeth y a otros 3 niños del vecindario. Para fortuna de ellos, ninguno llegó a consumirlos y siguieron sanos y a salvo. Ronald Clark O'Brien fue arrestado apenas unos días después de la muerte de su hijo Timothy, cuando las inconsistencias en su historia comenzaron a levantar sospechas. La policía descubrió que había adquirido cianuro en pequeñas cantidades semanas antes del 31 de octubre, y que había preguntado a varios conocidos sobre dosis letales. Fue condenado por asesinato en primer grado y ejecutado por inyección letal en 1984. Desde entonces, se le conoce como The Candyman o el hombre que mató Halloween. El caso de Oshihiro Hattori. Oshihiro Hattori era un estudiante japonés de intercambio de 16 años que cursaba un año académico en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos. La noche de Halloween de 1992, Hattori se dirigió con entusiasmo a una fiesta de disfraces inspirada en John Travolta, acompañado por su familia anfitriona. Poco familiarizado con el vecindario, y confiando en las indicaciones que tenía, llamó a la puerta de una casa equivocada. La fiesta, en realidad, se celebraba 6 casas más adelante, en la misma calle. Al no recibir respuesta, Hattori regresó al coche, pero en ese momento salió el dueño de la vivienda, Rodney Pearce. El joven, con una sonrisa y disfrazado, se acercó diciendo: «Hemos venido por la fiesta». Pearce, visiblemente alterado, le gritó: «Quieto», pero es probable que Hattori no comprendiera bien la advertencia debido a su limitado dominio del inglés. Llevaba una cámara en la mano, que Pearce confundió con un arma, y sin mediar más palabras, le disparó a quemarropa. El impacto fue inmediato y devastador. Hattori murió poco después, y el caso generó una profunda conmoción tanto en Estados Unidos como en Japón. Esto provocó un debate internacional sobre el uso de armas, y los peligros de la incomprensión cultural. El caso de Dominique Dunne. Era la víspera de Halloween de 1982. En las calles de West Hollywood, California, los escaparates ya estaban decorados con calabazas, telarañas y esqueletos de cartón. Dominique Dunne tenía solo 22 años. Era joven, carismática, y estaba en la cúspide de su carrera como actriz. Acababa de interpretar a Dana Freeling, la hermana mayor en la icónica película de terror Poltergeist, estrenada ese mismo año. Esa noche,
Dominique estaba ensayando en casa con un compañero actor para un nuevo papel en una serie de televisión. Pero la tranquilidad se rompió cuando su exnovio, Thomas Sweeney, apareció sin previo aviso. Sweeney era chef en un restaurante de lujo de Beverly Hills. Durante su relación, había mostrado un comportamiento controlador y violento. Dominique lo había dejado semanas antes, tras varios episodios de agresión física y emocional. A pesar del miedo, accedió a hablar con él en el jardín delantero. Quizás por compasión, quizás por miedo, quizás porque aún no creía que él fuera capaz de hacerle daño real. Pero lo fue. En cuestión de minutos, Sweeney la sujetó por el cuello y la estranguló con sus propias manos. La dejó inconsciente en el suelo, mientras el actor que ensayaba con ella llamaba desesperado a emergencias. Dominique fue trasladada al hospital en coma profundo, pero nunca volvió a despertar. Murió 5 días después, el 4 de noviembre de 1982. Como has podido comprobar, Halloween también tiene historias reales, donde el verdadero terror no lleva máscara, sino que lo llevamos dentro de nosotros mismos. Si te impactó este vídeo, deja tu like y suscríbete para otros posibles relatos oscuros.